Hola Aries, te saluda Emanuel de tu canal El Mensajero de la Luz y hoy vamos a ver tu lectura en general y examinar tu conexión con las cartas y ese consejo que las cartas tengan para ustedes, amigos de Aries. Recuerda Aries que es importante que te relajes y que conectes con esa energía positiva y universal, que conectes con esa energía de la persona en la que piensas. Ten en cuenta Aries que esta es una lectura en general y puede que resuene o no resuene contigo y que si llegaste a ver este video es porque quizás estás divinamente guiado y es posible que encuentres ese consejo práctico que puedas aplicar a tu situación presente. Vamos entonces a revolver las cartas. Te pido entonces que conectes con esa energía positiva y vamos a pedirle a los ángeles, a los arcángeles, a los guías espirituales y seres de luz que nos acompañen, nos guíen y nos orienten en esta lectura. Ok, Aries, vamos a ver entonces en ese pasado reciente y en la situación presente que nos muestra el tarot. Ok, Aries, de entrada esta carta del 4 de bastos es una carta que está muy bien aspectada porque nos habla de que lo que viene para ti es una época de bienestar, de armonía, yo diría de prosperidad y felicidad. Esta carta anuncia que próximamente recibirás buenas noticias, noticias que te traerán paz, regocijo, calma. Esto en cuanto al pasado reciente. En la situación presente, por otro lado, observamos estas dos cartas, el 9 de espadas y el 5 de bastos, que son dos cartas que nos marcan que últimamente las has estado pasando mal, que has tenido unos días de mucho sufrimiento, y lo digo por esta carta del 9 de espadas, que nos habla de ese dolor, de ese sufrimiento interno que llevas y esos pensamientos de los que quizás no eres capaz de deshacerte. Incluso tampoco te ha sido fácil apartarte del conflicto, como lo muestra esta carta del 5 de bastos. Yo diría, Aries, que has pasado por etapas en las que has tratado de hacer lo posible por recuperar esta relación, pero pues aquí hay algo que se interpone y es como que cada vez que tratabas de dar un paso hacia adelante, las cosas por el contrario en retroceso con esta persona y de nuevo terminaban en conflicto. Y es esto precisamente lo que te mantenía en un círculo de dolor, de sufrimiento, de aflicción, pues porque las cosas nunca llegaban a resolverse, Aries. Eso en cuanto a las energías presentes. Miremos en el futuro cercano, futuro inmediato, qué nos muestran las cartas. Y en ese futuro cercano observamos, Aries, que vienen tiempos mejores, por lo que se puede ver tiempos en los que se cumplirán tus sueños, tus anhelos, porque a pesar de que esta persona tenga otras opciones, como nos lo marca este 7 de copas, y de que haya cierta indecisión por parte de esta persona, observamos con la carta de la estrella de que tú para esa persona representas como esa ilusión, esa esperanza, esa oportunidad prometedora de ser feliz. Y al estar esta carta junto al 9 de copas, nos habla de ese éxito, de esa victoria, nos habla de esas señales que te envía el universo para dar a su vez una resolución favorable a esta situación, Aries. En pocas palabras, al parecer ustedes van a volver a estar juntos y creo que es porque tú, Aries, le has pedido mucho al universo o a ese ser superior en quien tú crees para que esta persona vuelva y esté presente en tu vida. Se podría decir que has pedido recuperar ese equilibrio que tenías en el pasado y el universo te ha escuchado. Veamos ahora entonces en esas cartas finales para dar continuidad a esta lectura que nos muestra el tarot. Ok, Aries, y fíjate que aunque todavía vienen algunos días de dudas, de inquietudes, como nos lo marca esta carta del 2 de oros, al observar este caballero de copas, nos habla de que esta persona está empezando como a coger fuerzas, esa persona está empezando a salir de esa etapa en la que no ha tenido claridad y es como que ahora mismo está empezando a extrañarte, Aries. Esta carta del caballero de copas nos habla de que esta persona viene a ofrecerte esa oportunidad, ese avance en la relación. Podría decirse, Aries, que esta persona verdaderamente te quiere.
Es como que si hubiese puesto una venda en los ojos, como que no hubiera sido capaz de darse cuenta de que es lo verdaderamente importante durante todo este tiempo que ha estado alejado o alejada de ti. Yo te diría que esta situación ha durado incluso meses para algunos de ustedes, Aries, y esto desde luego pues te ha causado mucha aflicción, mucho dolor, pero fíjate que esta persona necesita avanzar y aquí tenemos la carta de la emperatriz que nos habla de que esta persona busca como ese florecimiento, busca darle vida a la relación entre ustedes. Y yo diría, Aries, que tú eres esa persona quien saca lo mejor de esta persona. Y es precisamente eso lo que esta persona ha extrañado de ti. Perdón por la redundancia. La emperatriz junto al caballero de oros nos habla de que esta relación se va a volver a forjar poco a poco, nos marca que esta situación va a coger fuerza y en esta ocasión yo diría que tú, Aries, vas a comportarte de una manera más pausada, vas como a actuar más lento para no cometer los mismos errores del pasado. Es decir, que en esta oportunidad vas a manejar la situación de una manera más pensada, como más perseverante. El caballero de oros nos habla de que este proceso va a llevarse de una manera responsable y perseverante, precisamente para asegurar un camino seguro a esta relación. Y definitivamente estas dos cartas con las que termina esta tirada, la emperatriz y el caballero de oros, auguran un buen futuro para ti, Aries. Claro está que es importante que primero pues, esta persona pase por ese proceso de desbloqueo. En conclusión, yo diría, Aries, que la invitación es a que seas optimista porque esta tirada en general está muy bien aspectada para ti y el consejo para ti y tu persona especial o esa persona en la que piensas es aprender a dejar las cosas negativas atrás para poder disfrutar el futuro juntos. Bueno, Aries, esa ha sido la energía en general de esta tirada. Espero que haya sido de tu agrado esta lectura y si es así, por favor, regálame tu like para el video para que así YouTube lo recomiende a otras personas. Y ya sabes que lo que no resuene contigo, pues déjaselo al universo. Te pido que por favor no olvides suscribirte a mi canal El Mensajero de la Luz y darle clic a la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos pronto, te envío saludos y bendiciones. Hasta luego.